vida me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a disponernos de corazón para celebrar este encuentro fraterno, la Eucaristía. Celebra la Iglesia a San Pío X, Papa. Qué bueno que hoy entonces oráramos por todos los catequistas, porque es propiamente el día de aquellos que se han consagrado también, viviendo su misión profética de bautizados, a anunciar y a llevar la palabra de Dios y el mensaje evangelizador a los niños, jóvenes que se preparan a los sacramentos, especialmente por ellos. Y nos unimos a la intención de Carlos Serna, Alexander Duque y Adriana Alzate, en sufragio por todas las benditas almas del purgatorio, y a la intención de Kelly y Juan Esteban, por el eterno descanso de Federico Morela, quien muriera días atrás, orando por su hijo Gio y por su familia. Ponernos de verdad en las manos de Dios. A todos ellos, que el Señor les conceda el descanso eterno y brille en ellos la luz perpetua. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla implorar entonces la bendición de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica. Concédenos, bondadoso, que dóciles a su instrucción y ejemplo, consigamos la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel
la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y primero. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandatos sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, cuando continuamos hoy leyendo al profeta Ezequiel, luego de que el Señor dijera: les infundiré mi espíritu y así arrancaré ese corazón de piedra para darles un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Yo les decía que si algo hemos perdido los seres humanos es la capacidad de asombro y de admiración, que todo nos da ya lo mismo, que se murieron, que se enfermaron, que se aliviaron. Es igual. Pero nosotros tenemos que seguir fortaleciendo por la fe la esperanza de que las cosas sean mejores. ¿Cómo podrá lograrse esto? Un anuncio de la palabra, pero también una disponibilidad a ese anuncio. Es necesaria una catequesis, claro. Es necesaria una buena evangelización, mejor todavía. Y ojalá se catequizara evangelizando. A propósito de San Pío X, Papa. Pero fijémonos en el profeta Ezequiel hoy. Cada vez que habla en el nombre del Señor, sucede algo maravilloso en ese montón de huesos que había al comienzo. Se van juntando, sigue profetizando, sigue hablando, y luego entonces aparecen tendones, sigue hablando y aparece la carne, la piel. Y se puede ver al ser humano, al hombre completo, pero sigue la falla, sigue faltando espíritu. Sigue faltando espíritu. Y entonces el Señor vuelve y le habla: conjura al espíritu, conjúralo, hijo del hombre, y di al espíritu: esto es lo que dice el Señor, ven. Ven. Y ojalá por un buen proceso de catequesis desde el Evangelio nosotros creciéramos entonces en esa dimensión espiritual que nos permita reconocer lo que vale, lo que significan los mandatos. Y sobre todo aquellos que hoy Jesús enumera como primero y segundo, pero en un mismo plano, en un mismo nivel de importancia. No es uno más importante o mayor que el otro. No. Y es muy interesante leerlo en el contexto. Recuerden que ayer fueron los sumos sacerdotes y estos ancianos los que se quedaron callados con la parábola que Jesús proponía, con todo el mensaje. Ahora son los fariseos los que quieren ponerlo a prueba. Y contando para esto con un maestro de la ley. Y le van a preguntar a Jesús sobre el primer y más importante de los mandamientos. Hay una gran dificultad, porque no es el decálogo, no es la ley mosaica, no. Según todo el estudio de los judíos, de esos 10 se desprendieron al final 613, recuerden. Y eran 365 prohibiciones, una por cada día del año. Y eran 248 mandatos positivos. Dicen que era por los miembros conocidos del cuerpo en la época. Preguntar entre todo ese montón de cosas qué es lo más importante. Tiene su intención. ¿Quieren poner a Jesús a prueba? ¿Quieren casarlo con una pregunta? Y si estamos leyendo el capítulo 22 de Mateo, es porque ya está muy próxima, muy cercana la pasión y muerte de Jesús. Es decir, que están buscando la excusa para poder echarle mano, caerle encima. Eso es lo que pasa. Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el que le sigue en la misma línea es si amarás al prójimo, a tu prójimo, como a ti mismo. Y ojalá lo tuviéramos siempre muy presente para poder revitalizar a otros y llenarlos de espíritu, de sabiduría, de entendimiento y de fortaleza, de ciencia, de consejo y de tantas más cosas. No puede haber amor a Dios sin amor al prójimo. No puede haber amor a Dios sin amor al prójimo. Y qué lástima que algunos no dimensionen esto. Ay, no, yo me consagré y yo vivo consagrado y yo soy un alma justa en el templo y en mi mundo encerradito, pero con los otros, soy un completo demonio. Y yo paso y toco la imagen cualquiera de María Auxiliadora, de la Dolorosa, la que esté en el momento o en el mes, con una devoción, con una piedad, pero veo al hermano y ¡pum!, voy a descargar el golpe. ¿Cómo es eso? ¿Y qué se descubre al final en una situación como esa? Que no hay amor propio. Y Jesús lo ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que cuidarse, ¿sí?, que el autocuidado, que el dedicarse tiempo, es ser egoísta. Usted en su egoísmo, usted ególatra. Vea, hacerle caso al Evangelio, que me dice que cuidarme es cuidar al otro, me hace egoísta. Definitivamente, ¿cuánto nos cuesta leer el Evangelio? ¿Cuánto nos cuesta? A mí hoy me tocaron la puerta muy temprano. Buscaban al Padre. Y yo estaba haciendo algo por mí. ¿Qué estaba haciendo? Ejercicio. ¿Por qué? Porque igual nos lo recomiendan en medio de tanta crisis y de tanta situación difícil de salud. Cuídese. ¿Y cuál es uno de los cuidados? El ejercicio. Y ese querer estar a punto físicamente, bueno, al menos hacer el esfuerzo, no me lleva a estar más dispuesto para el otro y a sentirme también con ganas, con vitalidad. Pero no, dedicarse un poquitito es ser egoísta, y resulta que en realidad es dejar ver que en momentos no se lee el Evangelio. Y repito, no me diga que usted ama profundamente a otros cuando usted no se cuida, ni se valora, ni se reconoce. Y cuando espera que de fuera le vengan todos los reconocimientos. No. ¿Tiene usted para dar? Dé. No le dan como usted quiere. Cada uno expresa y manifiesta a su manera. Es que tenemos que ser igualitos. No. Somos diferentes. No desiguales, pero somos diferentes. Y podemos trabajar en muchas cosas para que de verdad tomen vida los huesos de muchos que van por ahí como muertos en vida, entes que no expresan, que no manifiestan, que no transmiten o muestran un amor. Hoy nosotros, Señor, queremos darte gracias y pedirte que sigas siendo eterna con nosotros tu misericordia y que sigas infundiendo esa fuerza de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, esté con ustedes. Señor, de verdad, cuántos vamos errantes por un desierto solitario, sin encontrar el camino, la senda, pasando dificultades, hambre y sed, no solo físicas, materiales, sino también
espirituales. ¿Cuántos en estos momentos sienten que se les está agotando la vida? Pero bien nos lo ha dicho hoy el Salmo. Gritaron al Señor en su angustia y Él los arrancó de la tribulación. ¡Ah, qué rico! Entonces unámonos para orar en estos momentos de angustia. Y hagamos eco de ese mismo Jesús que nos mostró lo que era amarse y amar a otros. ¿Sí? Hagamos eco de ese Jesús que nos sigue llamando a ser generosos, solitarios. Dejémonos guiar por ese camino recto que el Señor señala, orienta, ¿sí? Y que de verdad así podamos llegar a esa ciudad que el Señor ha construido y quiere construir en nosotros, la del reino de la justicia, del amor, de la paz. Tenemos por hacer. Pero hoy te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, las que no reconocemos en medio de la dificultad. Te damos gracias por llamarnos a la vida y porque de verdad, como se canta en el Magnífica, a los hambrientos y a los sedientos en el Espíritu, colmas de bienes. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y que por nuestro testimonio vivas y reines por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra que así brevemente hemos hecho oración, ahora se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, en tu bondad nuestras ofrendas. Concédenos que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X, Papa, celebremos estos divinos misterios con dedicación sincera y lo recibamos con fidelidad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Federico Morella, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él a todos los que han muerto en tu misericordia, todos los fieles difuntos, todas las almas del purgatorio, que han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes han perdido a sus seres queridos, de Gio y de su hijo, su familia, de Carlos Serna, Alexander Duque y Adriana Alzate, que ofrecen el sufragio por todos ellos, con Kelly Alejandra y Juan Esteban. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la acción de tu iglesia, la fe. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dé. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz, buscando lo que a otros pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Y amar como a sí mismo. Así no habrá egoísmo. Dice bien el canto, haciendo eco de este Jesús del Evangelio. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te pedimos, Señor Dios nuestro, que por la virtud del banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y vivan en paz. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.